Hola, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a la continuidad de la unidad 2, sensores típicos de la materia Introducción a los vehículos inteligentes. Habíamos quedado en la clase anterior de que nos íbamos a dedicar principalmente en esta parte al sensor LiDAR, a la cámara o la visión artificial, al sensor GPS y al sensor de la unidad de medición inercial, ¿sí? En particular, el sensor LiDAR, cuyas siglas vienen de Light Detection and Ranging, ¿sí? Viene de detección y medición de rango, ¿sí? Mediante la utilización de un rayo láser o de tecnología láser. O sea, en lugar, por ejemplo, de utilizar ondas de radiofrecuencia como el radar, ¿sí? Donde el RA viene de radio y el DAR viene otra vez de Detection and Ranging, en este caso usamos la luz como método para la medición. En la diapositiva lo que podemos ver son distintos tipos de sensores LiDAR, y las marcas principales que podemos observar aquí son la marca SICK, por ejemplo, ¿sí? Este sensor que está aquí es muy similar al sensor con el que estamos trabajando nosotros en los prácticos, ¿sí? La marca Velodyne, ¿sí? Que es una de las más conocidas, y en este sensor, el más grande, es en el que se basan muchos de los proyectos de vehículos autónomos, por ejemplo el de Google, y otras marcas como RoboSense, Garmin, ¿sí? RP LiDAR, Sweep es un sensor nuevo, y Okuyo, que también es una marca típica de lidares para robótica móvil. El sensor LiDAR se basa principalmente en la emisión de un rayo láser y en la espera del rebote de ese rayo para poder medir cuánto tiempo pasó desde que se emitió hasta la recepción del mismo rayo, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un pulso de emisión que le podríamos llamar T por transmisión, y vamos a contar cuánto tiempo pasó hasta que ese pulso volvió al receptor, ¿sí? Entonces tengo un emisor y un receptor dentro del mismo sensor, y mediante la diferencia de tiempos yo puedo medir cuánta distancia hay hasta el rebote, ¿no? Hay dos tipos de mediciones que se pueden hacer. Una es medir tiempo. Dado que la velocidad de la luz no es en el vacío, pero es muy alta, ¿sí? Entonces necesitaría relojes muy rápidos y muy precisos para poder medir cuánto tiempo pasó, ya que va a pasar muy poco tiempo entre dos mediciones, ¿no? Por lo tanto, necesitaríamos relojes quizás atómicos como los satélites. Si no, la otra manera de medir esto suele ser mediante el desfasaje, ¿sí? Yo puedo medir el desfasaje entre la señal recibida y la señal transmitida, y en función de eso yo puedo obtener cuánto tiempo ha pasado y qué distancia hay al objeto donde rebotó. ¿Sí? Normalmente los sensores típicos lidares tenían un sistema más bien mecánico, donde el emisor del rayo láser, ¿sí? Rebota contra una serie de espejos y sale el rayo transmitido, ¿no? Y mediante la rotación del, del sistema donde está ubicado el emisor, ¿sí? O el transmisor, yo puedo generar distintos ángulos para los cuales ese láser sale emitido. Entonces yo podría estar girando, por ejemplo, 360 grados y estar emitiendo unas de láser cada una cierta cantidad de grados, pero recorriendo los 360 grados, ¿eh? Entonces, midiendo ya sea tiempo de respuesta o bien el desfasaje entre las señales de la transmisión y la recepción, yo puedo estimar la distancia de los objetos. Como yo voy a emitir rayos láseres para distintos ángulos, voy a poder medir lo que tengo alrededor del sensor. Por ejemplo, una de las aplicaciones es utilizar los lidares para hacer topografía, por ejemplo. Entonces yo podría tener el lidar ubicado arriba de un avión, ¿sí? Apuntando hacia la Tierra, y uno podría observar de que cada uno de esos haces del lidar va a viajar, va a rebotar hasta la Tierra y va a volver, y con eso voy a poder medir, por ejemplo, la altitud del terreno, ¿no? Si uno observa cómo es en realidad la señal del lidar, bueno, acá a la derecha en la imagen tenemos una señal típica
que es analógica, por supuesto, ¿no? Tenemos el pulso emitido, ¿sí? El primer pulso que salió en los primeros instantes de tiempo, y luego, más adelante, vamos a empezar a tener los rebotes de esa señal. A ver, el primer rebote de la señal probablemente sea el más intenso y es el que a nosotros principalmente nos va a interesar. En robótica se suele trabajar mucho con el primer rebote porque es el primer elemento que uno va a tener por delante. Sin embargo, el primer rebote no necesariamente es puede ser el más intenso. Quizás si nosotros tenemos un vidrio delante, bueno, probablemente en el vidrio se transparente y pase de largo ese haz y rebote contra una segunda superficie, y quizás el eco más intenso sea el de la segunda superficie, ¿no? O sea, este tipo de sensores dependen mucho de la reflectancia de los objetos contra los que va a rebotar el haz, ¿sí? Si son objetos reflectivos, tienen superficies reflectivas, bueno, vamos a tener una buena intensidad en ese rebote. Si no es así, como puede ser un vidrio transparente, bueno, no vamos a tener tanta intensidad y quizás no detectemos ese primer eco y no detectemos ningún obstáculo por delante. En general, la mayoría de los lidares por default viene configurado para trabajar con el primer rebote, pero también se puede trabajar con algunos lidares de tal manera de trabajar con el primero, el segundo o tercer rebote, inclusive poder trabajar con la intensidad con la que llega ese rebote, es decir, la energía con la que está llegando en el receptor. Pero bueno, el primer, lo voy a marcar acá en rojo, el primer rebote probablemente sea el objeto que yo tengo delante, ¿no? Pero bueno, también voy a recibir otros rebotes que tienen que ver con superficies que están un poco más lejos, ¿eh? En el caso del mapeo de un terreno, ¿sí? Desde el aire, bueno, yo voy a tener el primer rebote, seguramente es correspondiente a la superficie de arriba de los árboles, pero también voy a tener rebotes que corresponden a zonas intermedias de los árboles y por último el suelo, ¿sí? Toda esa información se puede procesar en la señal de un lidar para poder obtener un mapeo mucho más completo, ¿no? Pero obviamente nosotros trabajamos con un sensor que es básicamente discretiza la señal, ¿sí? Nosotros tenemos una señal analógica, pero luego se discretiza. Acá no sé si se alcanzan a ver los distintos tics del tiempo, ¿sí? Y básicamente lo que se hace es discretizar esa señal analógica en bines y utilizar una señal discreta. Ahora, cuando recibo la medición de un lidar, que en este caso la medición va a estar compuesta por distintas coordenadas. Una va a ser la medición en sí, que es el rango, la distancia, o sea, lo que acabo de medir. Otro parámetro que se corresponde con ese haz es el ángulo a partir del cual se emitió desde el lidar, ¿sí? Es decir, si nosotros tuviéramos un lidar capaz de barrer 180 grados sobre un plano, bueno, voy a tener un haz por cada ángulo que yo pueda recorrer, ¿sí? Y por cada haz la información que voy a tener va a ser la medición de distancia, ¿sí? Que en este caso podríamos llamarle ρ, lo marcamos acá. Por otro parámetro de ese haz va a ser el ángulo con que fue emitido, ¿sí? Y por último, si también conocemos perfectamente dónde está ubicado el sensor en el espacio, bueno, también podríamos medir otro ángulo más y obtener la medición total de ese haz en coordenadas esféricas, ¿sí? Este punto que marcamos acá tiene coordenadas ρ, θ y φ, ¿sí? Y lo podemos ubicar en el espacio, pero eso lo podemos hacer porque conocemos perfectamente la posición y la orientación del sensor en el espacio. Entonces, si conocemos la posición y la orientación del sensor en el espacio y tomamos múltiples mediciones con distintos haces, bueno, voy a poder poner cada uno de esos puntos en el espacio en función de las mediciones que acabo de tomar. Ahí me trabé un poquito, pero bueno. Pero ¿qué pasa si no conocemos totalmente la posición y la orientación del sensor en el espacio?
para poder ubicar cada una de esas mediciones en un mismo sistema de coordenadas. Lo que voy a necesitar en ese caso va a ser la utilización de sensores complementarios. En este caso, por ejemplo, un sensor GPS y un sensor o una unidad de medición inercial. Con el GPS yo podría localizarme dentro del globo terráqueo, inclusive saber a qué altitud estoy ubicado. Y con la unidad de medición inercial, son dos sensores que vamos a trabajar un poco más adelante. Con la unidad de medición inercial yo puedo saber cómo estoy orientado en el espacio, es decir, hacia dónde estoy mirando dentro del espacio, ¿no? Con esos dos sensores yo puedo terminar de completar cómo estaba posicionado y orientado, en este caso el avión o el sensor, en el espacio. Entonces, cada medición que tomo la puedo utilizar para llevar al mismo sistema de coordenadas, utilizando también la posición desde la cual estaba el sensor. O sea, si el sensor se va moviendo y va cambiando su orientación en el espacio, cada una de las mediciones que tome las voy a tener que calibrar y corregir en función de dónde estaba el sensor. Todas las mediciones que tomo son relativas al sensor. Por lo tanto, si el sensor se mueve o cambia su orientación en el espacio, esas mediciones que son relativas al sensor, si las quiero transformar a otro sistema de coordenadas, por ejemplo sobre la Tierra, bueno, voy a tener que usar otros sensores para poder hacerlo, ¿sí? Eso se llama calibración, ¿no? Si seguimos adelante, trabajemos un poco sobre las características típicas de estos sensores. No importa qué tipo de sensor sea, ¿sí? Si sean sensores lidares tridimensionales o bidimensionales, pero en general podemos hablar de las mismas características típicas. En principio, y una de las que primero va a aparecer, es el rango de medición, es decir, ¿cuán lejos puedo medir? ¿Sí? Con el sensor que estamos trabajando en el práctico 1, podemos llegar a medir hasta 80 metros de rango, desde 1 centímetro hasta 80 metros de rango. Y el rango, o sea, la distancia hasta la cual podemos llegar a medir, depende en parte y principalmente de la frecuencia del láser que estemos utilizando, ¿sí? Cuántos nanómetros de longitud de onda tiene ese láser. Bueno, en función de cuán lejos queremos llegar, bueno, pueden cambiar el tipo de láser que utilicemos y la frecuencia relacionada, ¿no? Por otro lado, bueno, además con el tema del rango, hay lidares que te permiten configurar el rango. O sea, tenemos un rango máximo, pero después yo quiero trabajar de 1 centímetro a 10 metros. ¿Correcto? Y eso lo puedo configurar dentro de los parámetros del sensor. En segundo lugar, vamos a hablar de la resolución y la precisión en profundidad. ¿Esto qué es? Bueno, cada cuánto yo puedo obtener mediciones dentro de ese rango máximo, ¿sí? Por ejemplo, si tengo un rango máximo de 80 metros, bueno, las mediciones, la mínimo cambio que yo voy a obtener en una medición, ¿cuánto es? En este caso, con el sensor que trabajábamos nosotros, era de 1 centímetro. O sea, yo podría medir 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No puedo medir 1,3 centímetros porque ya no le da la resolución, ¿sí? Eso habla entonces de la resolución en rango o en profundidad del sensor. Inclusive se puede también configurar, depende del sensor que tengamos. En tercer lugar, vamos a hablar de la resolución angular. La resolución angular nos dice haces cada cuántos grados voy a poder emitir. Por ejemplo, emito un haz de lidar, un haz de láser, cada 1 grado, cada medio grado, ¿sí? Entonces me va a decir cuántos haces de láser voy a poder tener dentro de mi rango angular, ¿sí? Esa es la resolución. Entonces la apertura angular o rango angular va a ser cuál es el rango máximo angular que yo puedo recorrer. En el caso de la figura acá abajo, ¿sí? Tenemos configurado el sensor para medir entre 40 grados y 140 grados, es decir, una apertura angular de 100 grados. Pero por otro lado, en estos dos lidares de acá arriba, el que está marcado como A y el que está marcado el de abajo, tienen una apertura angular de 360 grados, es decir, ese haz del lidar puede recorrer todo el plano y todo alrededor del sensor, 360 grados.
Inclusive si es un lidar tridimensional, bueno, también voy a tener, como lo voy a dibujar acá, lo voy a borrar para dibujarlo mejor, ¿sí? También voy a tener una apertura angular, ¿sí? Pero una apertura angular vertical. La apertura angular horizontal serán 360 grados, la apertura angular vertical en este caso va desde más 16,9 grados a menos 16,6 grados, ¿sí? Tengo unos 32, 33 grados de apertura angular. Después el sensor con el que estamos trabajando es un sensor bidimensional, así que vamos a medir sobre un mismo plano, aunque podamos medir de 0 a 180 grados, por ejemplo, ¿no? Hablamos de apertura angular horizontal en ese caso. Otro parámetro que nos interesa, otra característica típica, es la tasa de muestreo, es decir, cuántos escaneos por segundo es capaz de medir este sensor, ¿sí? Básicamente la frecuencia de medición del sensor. Esto va a pasar desde un par de Hz hasta 10, 20 Hz, los más rápidos, y los más modernos bastante más. El tipo de escaneo, es decir, si es bidimensional o tridimensional, algo de eso venimos hablando. Y bueno, y por otro lado, podemos hablar de la tecnología de fabricación. En general, los primeros sensores lidares y con los que nosotros estamos trabajando funcionan en base a principios principalmente mecánicos. Es decir, tenemos piezas mecánicas moviéndose o girando, o espejos que participan, ¿no? Todo para poder lograr que un haz salga dirigido en un ángulo y después correr un grado y emitir otra vez el haz, ¿sí? Y tener piezas girando o espejos. Sin embargo, también los más modernos ahora utilizan tecnología, o sea, sensores de estado sólido. Es decir, básicamente son sensores con semiconductores donde no hay piezas mecánicas que se mueven, sino se trabaja sobre la electrónica y la emisión de ondas. Yo podría tener un arreglo de sensores electrónicos, cada uno emitiendo un haz de láser, y si cada uno de esos haces se interfieren entre sí, yo podría entre ellos combinarlos y efectuar un haz en particular. Entonces, modificando cada uno de los emisores dentro de ese arreglo electrónico, yo podría ir cambiando el ángulo de ese haz resultante de la combinación de todos los haces de los emisores, ¿no? Pero eso se hace básicamente de una forma electrónica, son sensores de estado sólido. Y por último podríamos hablar o mencionar también lo que son las interfaces de comunicación, es decir, cómo el sensor se va a comunicar vuelvo para atrás, cómo el sensor se va a comunicar con el hardware que va a estar adquiriendo esos datos, ¿sí? Podríamos tener un sensor que se comunique con RS232, así un protocolo serial, y también podríamos tener un sensor que se conecte vía Ethernet, o sea, a través de una red LAN, y puede recibir con una mayor frecuencia las mediciones, como para mencionar algunos. Si tuviéramos que ver algunas mediciones típicas de un lidar, bueno, vamos a poner dos ejemplos, uno que tiene que ver con un sensor lidar bidimensional o 2D y un sensor lidar tridimensional, ¿sí? Donde voy a tener un escaneo, o sea, voy a escanear un plano, ¿sí? Por cada uno de los ángulos que me permita la apertura angular. ¿Está bien? Apertura angular vertical estoy hablando. Entonces a izquierda tengo, por ejemplo, parte de un escaneo del trabajo práctico 1 que hicimos en esta materia por otro alumno en el año 2015, donde tengo un diagrama polar donde he dibujado para cada ángulo cuál es la distancia de ese haz, ¿no? Esto es un diagrama polar, yo voy a marcar acá, por ejemplo, este se corresponde con este haz, este con este, ¿sí? Yo componiendo cada uno de los haces, y me disculpan el dibujo que no quedó muy bonito, pero yo puedo dibujar un diagrama polar con cada una de las mediciones. Entonces, eso es un escaneo bidimensional de un sensor lidar. Y por otro lado, a la derecha, tengo un escaneo
de un láser tridimensional. En este caso es uno de Velodyne, de la marca Velodyne, que tiene 64 líneas de escaneo, ¿sí? O sea, todas estas líneas son 64 distintas, ¿no? Este sensor está apuntado levemente o sea, tiene una apertura un poco hacia abajo y hacia arriba. Son 64 escaneos que produce dentro de esa apertura angular. Por lo tanto, ahora yo puedo ver un mundo en 3 dimensiones, armar una imagen tridimensional de cómo es el mundo en función de dónde rebota el lidar en cada uno de esos distintos escaneos a distinta apertura, a distinto ángulo vertical, ¿no? Este lidar, el HDL64E de Velodyne, recorre 360 grados y además tiene una apertura angular de unos 30 y pico de grados también. Pero estas son mediciones típicas que yo podría obtener. Bueno, ¿para qué se usan este tipo de sensores? ¿Sí? ¿Para qué usan un lidar? Bueno, si lo podemos separar en dos, separaría en las aplicaciones aéreas, usos desde el aire, y las aplicaciones terrestres, ¿no? En aplicaciones aéreas podríamos hablar de gestión y planificación forestal, ¿sí? Hacer un seguimiento de plantaciones y de otro tipo de vegetaciones. Modelado de inundaciones y contaminación. Por ejemplo, puedo modelar la topografía y saber cómo van a escurrir las aguas en caso de inundaciones. Mapeo y cartografía. La planificación urbana, costera, de transporte, es decir, por ejemplo, en el caso del transporte, poder modelar cómo es el terreno y por dónde me conviene planificar alguna ruta, ¿sí? Sea ruta de cualquier tipo de transporte. Exploración de hidrocarburos, minería, arqueología. Bueno, son múltiples las aplicaciones desde el aire. Y las aplicaciones terrestres podríamos mencionar en visualización y videojuegos, ¿sí? Yo puedo generar efectos de tridimensionalismo, si es que existe esa palabra, ¿no? O sea, efectos tridimensionales midiendo a qué distancia están las cosas y poder generar visualización de un espacio e inclusive poder agregar o generar imágenes tridimensionales para un videojuego. Reconstruir escenas, por ejemplo, una escena de un crimen o una escena de un accidente de tráfico, donde puedo realizar un escaneo tridimensional con un lidar y después hacer las mediciones correspondientes desde una PC en lugar de estar midiendo en campo. ¿Sí? En todo lo que es arquitectura, restauración de edificios, se puede utilizar un lidar. En meteorología, ¿sí? Geología, astronomía. Bueno, y en aplicaciones militares, ¿no? Sabemos que muchas de las aplicaciones militares en principio han dado después comienzo o nacimiento a lo que fueron después las aplicaciones civiles. En lo que a nosotros nos interesa, ¿sí? Que tiene que ver con el uso del lidar en robótica y en vehículos inteligentes, en general se utiliza para lo que es la navegación del robot, la navegación del vehículo. La navegación incluye cuestiones como la detección, el modelado, la clasificación y el seguimiento de objetos, ¿sí? ¿Qué tengo delante? ¿Dónde está? ¿Cómo se mueve? ¿Qué forma tiene? Y todo eso lo puedo percibir mediante un sensor lidar, por ejemplo. Pero también me sirve para modelar y mapear cómo es el terreno o el ambiente alrededor mío, ¿sí? Para planificar una trayectoria o para construir un mapa de cómo es el ambiente. Y también me sirve para localizarme y posicionarme respecto de las cosas, ¿sí? El sensor lidar me está diciendo, bueno, vos estás a tanta distancia de tal lugar, a tanta distancia de tal lugar. Entonces yo puedo, si logro encontrar ciertos puntos que sean característicos de esas mediciones, yo puedo localizarme respecto de esas cosas, ¿sí? Hay una imagen de ejemplo donde están los escaneos de lidar, pero superpuestos sobre un mapa con toda la información del ambiente, la planificación de la trayectoria, ¿sí? Entonces se utiliza mucho en lo que es navegación de robots y de vehículos. Bueno, vamos a hacer un corte acá para después pasar a lo que es visión artificial. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente clase haciendo un corte para que puedan descansar y después retomamos, ¿sí? Nos vemos en la próxima. Que sigan bien.